Buen día, hermanos, iniciamos un nuevo día, ya vamos por mitad de semana y es bueno que también apartemos un tiempito para meditar en la palabra del Señor a través de esta serie de devocionales acerca de las preguntas del Señor Jesús. La pregunta que corresponde para el devocional de este día es: ¿qué disputabais entre vosotros? Y el pasaje de este devocional se encuentra en Marcos 9:33, ese es el versículo lema, pero vamos a leer desde el versículo 30, Marcos 9, del 30 al 35. Muchas veces es necesario aprender a través de las preguntas y a través de los interrogantes. Si bien nosotros en la práctica, como psicólogos, muchas veces nosotros devolvemos como pregunta lo que el paciente nos está expresando. Y me acordaba mucho de esto, que muchas veces uno aprende a través de las preguntas o encuentra la respuesta a través de una pregunta semidirigida o acerca de lo que nosotros estamos expresando, devuelto como pregunta, muchas veces suele hacer un clic. Entonces es interesante constatar que buena parte de la enseñanza del Señor Jesús, a través de estas preguntas, a través de los interrogantes, es en donde esta forma de enseñar preguntando tiene la ventaja de ayudarnos a buscar en lo mejor de nosotros esa respuesta que estamos necesitando. Como les dije, el pasaje de este devocional se encuentra en Marcos 9, del 30 al 35. Y dice lo siguiente. Dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús les recuerda a sus discípulos sobre su misión. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, que es cuando el Señor sube al monte y sucede la transfiguración, cuando se encuentra con Moisés y con Elías. Cuando salieron de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía esto: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, por eso después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Cuando él expresa y no quería que nadie lo supiese, esto quizás era porque el Señor Jesús no quería que una multitud de Galilea se agolpara hacia él y estorbara su importante viaje hacia Jerusalén. Cuando también expresaba que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, Jesús claramente les dijo a sus discípulos el destino que enfrentaría, como lo podemos encontrar en Marcos 8:31. Él se estaba haciendo referencia a sí mismo de lo que iba a venir más adelante. Ahora, mientras ellos salían de Galilea hacia Jerusalén, se dirigían hacia el destino del cual Jesús les estaba hablando. Pero ellos no entendían esta palabra. Los discípulos no pudieron procesar lo que Jesús dijo acerca de su destino en Jerusalén, para morir y resucitar al tercer día. Desafortunadamente, ellos tenían miedo de preguntarle, porque no entendían lo que verdaderamente les estaba queriendo decir con estas palabras. Ahora bien, lo importante de este devocional, y a modo de introducción de cómo fue surgiendo esta pregunta, es una pregunta que el Señor les hace a los discípulos sabiendo ya la respuesta. No era algo como que no sabía, no alcanzaba a dimensionar, sino que Él sabía acerca de lo que iban haciendo los discípulos en el camino. Y es por eso que les preguntó sobre qué era aquello de lo que estaban discutiendo, como generando un interés por eso que los discípulos estaban discutiendo o hablando. Ahora, desde el versículo 33 y 34, nos habla acerca de la disputa en el camino. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estaba en casa les preguntó: ¿qué disputáis vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Al parecer este era el asunto favorito de discusión entre los discípulos. Todos ellos contaban con que Jesús gobernaría sobre el mundo como el Rey y Mesías.
Y el debate era sobre quién era el más digno de ser el asociado principal del Señor Jesús. Sobre esto venían discutiendo. Se habían olvidado casi de las palabras que Él les estaba diciendo sobre su futura muerte. Hace un rato les estaba diciendo que el hombre iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y teniendo ya esa previa charla de los que el Señor les venía contando, ellos simplemente buscaban saber o discutían cuál iba a ser el mayor de todos. Pero cuando el Señor les hace esta pregunta, dice, mas ellos callaron. Este era un silencio quizás propiciado por la vergüenza. Mostraba que ellos tenían vergüenza por su obsesión de grandeza. Seguramente se mostraba que algunos de los mensajes de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo estaba penetrando en sus corazones y habían captado acerca de lo que el Señor les estaba diciendo. Les estoy contando que al cabo de un tiempo iba a morir, luego iba a resucitar, pero iba a pasar por todo ese proceso de dolor y ellos simplemente estaban pensando en quién iba a ser el mejor de todos. Por eso la vergüenza vino a inundar en sus corazones. Pero ahora, desde el versículo 35, que es la verdadera grandeza en el reino de Dios, Él se sentó, el Señor Jesús, entonces agarró y llamó a los 12 y les empezó a enseñar. Dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuando Él se sienta, esto es importante porque por medio de esta acción, el sentarse, el Señor Jesús mostró que algo les iba a enseñar. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, les dijo. La pregunta que estaba en el aire era, ¿quién sería el más grande? Jesús pudo haber constatado la pregunta de decirle, necios, dense cuenta que yo soy el más grande. Pero Jesús no puso el enfoque en sí mismo como un ejemplo de grandeza, sino que habló sobre el postrero y el servidor. Por supuesto que el Señor Jesús es el más grande en el reino, así que cuando Él dijo sobre el postrero y el servidor, en realidad se estaba describiendo a sí mismo, y Él acertadamente expresó su naturaleza. En realidad, era el primero, pero aún así, Él se hizo postrero de todos y el servidor de todos por nuestro bien. Ni siquiera fue por el bien de Él. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de esta forma que el Señor tiene? Muchas veces las personas perdemos nuestro sentido, nuestra orientación, tratando de buscar ser el centro de atención y del servicio, pero este ejemplo nos es dado, de si servimos, que lo hagamos con humildad como el Señor lo hizo. Recordamos, me encanta aquel pasaje, Juan 13, cuando el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos. Muchas veces algunas cosas no las entendemos, pero sí podemos dar cuenta del ejemplo que el Señor Jesús nos dejó en la Biblia. ¿Cuántas personas hemos podido ver, quizás algunas famosas, que han ido en busca de la fama, han ido en busca del reconocimiento, han ido en busca de esta superioridad, pero se han olvidado de esta humildad que el Señor enseña, de servir a otros y no de ser uno el que tiene que ser servido, o esa vanidad que impera en el corazón del hombre de siempre ser primero. Jesús nos retaba a ser el postrero de todos. El deseo de ser alabado y de obtener el reconocimiento debería de ser algo extraño para un seguidor del Señor Jesús. Un seguidor del Señor Jesús no buscaría estar primero en todo, sino que buscaría ser el postrero y el servidor de muchos, mostrando la humildad que el Señor quiere. Entonces el Señor Jesús quiere que abracemos lo postrero a manera de elección, al permitir que otros sean preferidos antes que nosotros mismos. Y no solamente porque seamos forzados a ser el último, sino porque mientras más cerca estamos de Cristo, más humildes somos y más necesidad de servir tenemos dentro nuestro. Cuando el Señor Jesús nos reta a ser el servidor de todos, en la manera de pensar del mundo acerca del poder, un gran hombre se distingue en base de cuántas personas le sirven. Eso se piensa en el mundo. Por ejemplo, en la antigua China, estaba de moda que los hombres ricos se dejaran crecer las uñas para que sus manos no se pudieran utilizar para tareas básicas. Entonces esto mostraba que ellos no necesitaban hacer todos por ellos mismos, sino que un siervo siempre estaba allí esperando las órdenes para realizarlas. El mundo quizás piense acerca de esto como el ser grande, pero Dios no lo ve así. Por eso es que dejó claro que la verdadera grandeza no se muestra por cuántos te sirven, sino a cuántos servimos. Para terminar, hermanos, es bueno que nos preguntemos personalmente esta pregunta que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Cuáles son tus temas de discusión?
¿Qué es lo que hay dentro tuyo? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón que te lleva a buscar ser mejor que otros? Los invito también, en la medida de lo posible, que recordemos aquel mensaje que nos compartía nuestro hermano acerca de la competitividad entre hermanos, la sana competencia entre hermanos. Es bien que muchas veces uno busca superarse, y no está mal el quererse superar, pero que no predomine la vanidad en nuestro corazón en este accionar, porque no estaremos cerca de lo que el Señor realmente quiere para nosotros. Y no olvidemos que queriendo ser los primeros, seremos los últimos. Está bien que hagamos todo con humildad y sencillez de corazón, pero el objetivo de este devocional y a modo de reflexión es cuáles son los temas que hay dentro mío que me llevan a tener una discusión, o cuáles son las aspiraciones que tiene mi corazón, pero también no olvidando que el Señor nos pide humildad y sencillez y poder servir a otros. Así que eso quería compartirles con ustedes, hermanos, cuáles son los temas de discusión que hay en tu corazón. Que el Señor bendiga su palabra y que poco a poco el Señor nos vaya moldeando en esta carrera que tenemos por delante, y que no busquemos siempre ser los primeros, sino buscando ser servidores que le agraden a Dios. Que nuestras aspiraciones no sean para vanagloriarnos a nosotros mismos, sino que sean inversión para el reino de Dios y buscar servirle en todo momento. Como versículo final, ahí dando vuelta a la página, es en Marcos 10:45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos hermanos, que el Señor bendiga especialmente a cada uno en este día.